10 variedades exóticas de bromelias. Las bromelias forman un gran grupo de plantas variadas y repletas de sorpresas. Una de las más conocidas es la piña, cuyo origen es americano y constituyen excelentes plantas de interior, con flores atractivas y brácteas coloridas, además de maravilloso follaje. Número 10. Bromelia anthurium. Estas bromelias son muy llamativas y su tamaño varía según su especie. Es originario de las zonas tropicales y subtropicales de América Central y América del Sur. Son plantas caducas, herbáceas o leñosas, erectas, rastreras o trepadoras, de hojas muy decorativas. Las hojas son de consistencia y grosor notables, ovales en forma de corazón o punta de flecha, bastante grandes, a veces divididas en lóbulos o incluso en forma de mano. La espata se confunde con la flor del anturio. Puede ser rojo, purpúreo, verde manzana, rosa intenso, casi anaranjado, blanco, negro y amarillo. Las macetas con anthurium han de estar expuestas a una buena luz, pero no al sol directo, lejos de fuentes de calor. Número 9. Bromelia guzmania. Es originario de Florida. Las especies están distribuidas en América Central, las Antillas y Sudamérica. Una de las especies llegan hasta el sur de Estados Unidos. La guzmania muere después de florecer en verano, pero una nueva planta puede crecer y propagarse desde las puntas que aparecen cuando la planta madre muere. Es una planta hermosa que destaca por la intensa tonalidad de sus brácteas. Requiere temperaturas templadas y una alta humedad relativa. Las brácteas se superponen unas sobre otras, formando una especie de capullo, de entre 25 y 40 centímetros de altura, que usan para almacenar el agua. En principio es de color verde, pero a medida que va creciendo, se va tiñendo de amarillo, rojo, naranja o violeta, dependiendo de la variedad. Su media de vida es de 2 a 3 años. La guzmania no siempre florece, al menos no en un periodo menor de 24 meses. Número 8. Bromelia fasciata. Es una bromelia cuyo origen es la vegetación de la selva amazónica en Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Posee nombres comunes como planta de cebra amazónica, reina de las bromelias, reina de las aechmeas. Presenta color verde oliva y franjas transversales verdosas oscuras. Su tamaño varía de 5 a 11 centímetros. Su follaje es persistente y florece una sola vez. Son plantas epífitas o a veces terrestres. Es una planta herbácea con una forma de crecimiento en roseta. El tallo de la flor emerge del centro de la roseta, con llamativas brácteas rojas. Se componen de muchas flores de color amarillo y rojo. Son plantas de interiores que pueden ser vistas en parques y jardines. Crecen en forma de arbusto, bien a pleno sol o con sombra parcial en suelos bien drenados. Número 7. Bromelia briesea. Esta elegante bromelia es originaria de Venezuela, donde vive inmersa en los bosques tropicales. Del centro de la roseta surge una espiga floral de color rojo intenso, y de esta bractácea salen puntualmente las flores verdaderas de color amarillo. La espiga floral puede durar hasta 2 meses con plena intensidad de color. Para conseguir que el interés de la brisea perdure al máximo, es importante seleccionar una planta donde veamos que la espiga de la flor está emergiendo. Al tratarse de una bromelia que crece en el suelo de los bosques tropicales, necesita un sustrato siempre húmedo. Tras la floración, la roseta de hojas muere para emerger nuevos brotes que aseguren la continuidad de la planta, aunque ésta tarde 3 y 4 años en volver a florecer. Número 6. Bromelia balanzae.
Esta rara planta es originaria de Sudamérica, principalmente de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Se le conoce como piña de flor por su aspecto característico y muy similar al de una piña. Mayormente su posición es alterna y en espiral, formando rosetas que le sirve para almacenar agua proveniente de la lluvia. Sus hojas son puntiagudas con espinas recurvadas, son de color muy verde claro, volviéndose amarillas o rojas en el momento de su madurez. Son monocárpicas, esto quiere decir que fructifica una sola vez para luego morir. Es importante saber que la Bromelia balancea es comestible. En la mayoría de los casos, 1 o 2 años después, mueren externamente, luego empieza el rebrotamiento y aparecen nuevos retoños. Número 5. Ananas comosus. Es una planta perenne de la familia de las Bromilaceae, nativa de América del Sur, específicamente en la cuenca superior del Paraná, entre Brasil, Paraguay y la Argentina. De escaso porte y hojas duras y lanceoladas de hasta 1 metro de largo, fructifica una vez cada 3 años, produciendo un único fruto fragante y dulce muy apreciado en la gastronomía. Aunque es originaria de las regiones tropicales de América del Sur, esta planta es cultivada hoy en día en múltiples zonas de clima cálido. Utilizado principalmente para el consumo como fruta fresca, posee una buena producción de higos. Con frutas de forma cónica y ovaladas de tamaño mediano, con hojas largas, estrechas y espinosas. Existe una variante con pocas espinas, con un borde central rojizo. Número 4. Bromelia de tango azul. El tango azul es parte de la familia de las bromelias, a menudo conocido por sus flores brillantes y coloridas. Es un híbrido relativamente reciente de su tipo, que produce una flor azul y rosa luminiscente muy atractiva para cualquier espectador. Esta flor se está volviendo cada vez más popular en el paisajismo y se puede cultivar en interiores. Se trata de una planta de interior que puede llegar a alcanzar el metro de altura, que requiere un entorno luminoso sin sol directo. Sus hojas son de un verde brillante, si bien lo que más destaca es su inflorescencia o el tallo floral en color rosa. Dentro de esta inflorescencia nacen las flores que son pequeñas de colores azules. Número 3. Bromelia neoregelia. Es una bromelia originaria de Brasil, compuesta por una roseta de hojas de unos 20 centímetros de altura y 40 de ancho. Las hojas de la neoregelia crecen paralelas al suelo y son de color verde brillante con marcadas rayas longitudinales de color blanco, crema y rosa. Tienen los bordes dentados y espinosos. Cuando la planta va a florecer, las hojas centrales cogen un tono rojo brillante permanente. Tras la floración, toda la mata se seca y de los laterales emergen nuevos vástagos que aseguran la supervivencia de la neoregelia. Aunque para conseguir una nueva floración de estos vástagos tendremos que esperar de 3 a 4 años. Al poseer hojas con fuerte variegación, demanda más luz para poder realizar la fotosíntesis. Número 2. Bromelia bilbergia nutans. Son bromelias terrestres no epífitas, con estrechas hojas en roseta de color verde oliva con brillos plateados y que apenas superan los 50 centímetros de altura. Las flores aparecen en racimos colgantes, con brácteas rosas y son pequeñas y de color verde amarillento con los bordes azules. Florecen en verano y son capaces de hacerlo hasta las plantas más jóvenes. Se utilizan como plantas de interior por su fácil cultivo y, si el clima lo permite, para cubrir zonas del jardín bajo árboles o arbustos. Necesita una exposición iluminada, pero sin recibir directamente los rayos del sol y temperaturas nunca por debajo de los 10 grados.
Es usada como planta ornamental y es probablemente una de las más comunes. Es una planta de interior durable debido a resistir periodos de abandono. Es una especie vivaz, rizomatosa, que vive sobre rocas, forma grandes matas de hojas acintadas, de verde oliva y brillantes con tonos rojizos. Número 1. Bromelia tillandsia. Es un género de plantas mayoritariamente epífitas. Se encuentran en los desiertos, bosques y montañas de Centroamérica, Sudamérica y en México y el sur de Estados Unidos. La mayoría de los miembros de este género, llamados vulgarmente planta azul, son plantas que crecen enlazadas por las raíces a los árboles. Las raíces les sirven únicamente como sujeción, tomando el agua y los nutrientes literalmente del aire, a través de las hojas. Las especies verdes requieren un clima templado y lluvioso, y crecen por lo general en la sombra, ya sea en la tierra o sobre árboles en el sotobosque. Su apariencia gris resulta de las circunstancias de que sus tallos y hojas están cubiertos por pequeñas escamas. Estos pelitos complejos que son generados por la epidermis de las hojas se mueren de inmediato.